Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Lo Justo y Necesario. Soy Montserrat Martorell, transmitiendo desde el barrio de Bellas Artes. Y hoy me encuentro con el escritor Diego Vargas Gaete. ¿Cómo estás, Diego? Muy bien, gracias por la invitación. Gracias a ti por acompañarnos y sobre todo para hablar de esta novela que acaba de salir, o sea, está calentita. El bosque sumergido, MC Cruz del Sur, de Editorial Planeta. ¿Cómo estás con esta historia intensa, emocional, íntima? Bien, expectante. Como bien dijiste tú, salió recién en librerías desde el lunes, recién pasado. Y fue un proceso bastante bonito, intenso, donde espero haber hecho algo digno de ese trabajo que hice durante un buen tiempo. ¿Cuánto tiempo? Este fue un proceso un poquito más breve, sí, fue como 1 año o 4 meses. Normalmente yo me demoro el doble o un poco más en hacer novelas. De ahí puedo explicar el motivo por el cual esto se hizo más breve, pero fue duplicado el trabajo. Normal. Es tu tercera novela. Mi tercera novela, sí. La primera es El increíble señor Galgo y La extinción de los coleópteros. Sí, esa es la segunda. Sí. Pero nacieron muy juntas. Una se lanzó en septiembre de 2014 y la otra se lanzó 2016. En octubre del 2014 en Argentina. El mismo año se publicaron las dos. Son novelas hermanas que estaban escritas así casi con una mano, la izquierda, la derecha, y iba como pimponeando. Intenso igual, ¿o no? ¿Uno se siente contento de publicar tan seguido o te hubiera gustado darle más espacio a las dos? No, fue como fue nomás, simplemente, y me gustó, sí. ¿Y qué pasó con esta que ahora dijiste que el proceso escritural había sido más rápido de alguna manera? Fui papá hace un tiempo, entonces... Felicitaciones. Gracias. Ya bueno, ya tiene 3 años la niña. Ya. Olivia, y me di cuenta que quizás no iba a poder dedicarme así con toda la energía que hacía para las novelas, así que quise hacer un libro de cuentos. Y la primera idea que tomo es una idea que aparece una noticia que en un país de África, en Kenia, había aparecido una grieta que separó un pueblo en dos. Y a partir de eso muchas explicaciones empezaron a surgir. Así que a mí se me ocurrió, dije voy a hacer un libro de cuentos, es una buena idea para un primer cuento. Y empecé a escribir la idea, trasladé la grieta, dije no quiero hacer una investigación de África, quiero llevarla más cerca de mi casa. Y la puse en mi casa, en el primer piso del edificio donde vivo. Y después que la instalé ahí, donde podía verla y podía más o menos conocer el escenario, hice que alguien fuera a ver esa grieta, y ese alguien era mi abuela, que por esas vueltas de la vida había vivido. Sí. ¿Es Josefina tu abuela? Mi abuela es Josefina y había vivido los últimos 30 años en ese primer piso. Josefina es uno de los personajes, por si acaso, para los que todavía no leen El bosque sumergido, pero que yo pensaba todo el rato, esta abuela existe. Sí, es mi abuela, y el epígrafe es un cuento de ella. Y muchos cuentos son versiones que están incluidas ahí, son de ella. O sea, tiene mucho de escrituras del yo. Esto. Es una mezcla extraña, yo creo, donde hay una línea que está en presente o más o menos en presente, donde sería un alter ego mío que está buscando información acerca de su familia, y hay otro de la familia, pero también llenado con mucha ficción, y el género fantástico entra ahí de lleno. ¿Y la sangre venezolana es real? Sí. También. Mi abuela era venezolana. El epígrafe dice, ¿cómo me dibujaría yo? Realmente no lo sé. Proyectar los momentos felices, las frustraciones, el dolor. Una es una persona y al mismo tiempo muchas más, una que se esconde, otra que se entrega. ¿Cómo ser capaz de plasmar esto en un cuadro? Josefina Picón, estructurando un cuadro. Bueno, y para seguir es ella la que me aparece en este cuento, yendo hacia esta grieta, una grieta donde aflora el pasado, porque aparece un pequeño hermano de ella, y ahí se me transformó en una novela, y por supuesto la idea de trabajar poco desapareció, y trabajé el doble de lo que trabajo normalmente en una novela. Pero fue muy hermoso y espero que, por eso dediqué a mi hija, el tiempo que no le pude dedicar a mi hija, a Olivia, espero que haya rendido fruto. Que lo agradezca en el futuro. Ojalá, también quería hacer una novela que ella la pudiera leer. Sí, una novela que fácilmente yo creo que se puede leer a los 12 años. Esperemos que sí. ¿Qué dice el público? Yo te decía, me parece una narración que es intensa, es íntima, confesional, de mucho descubrimiento, uno como lector tiene esa experiencia de estar descubriendo permanentemente secretos, intimidades. Esta es una escritura de la intimidad de los personajes. ¿Cómo fue para ti entrar en esta familia y en estos personajes que también son parte de tu historia? Fue toda una exploración.
Es la historia en realidad de mi abuela. Mi abuela se llama Josefina y ella llegó más o menos el año 1923 a Chile. Venían huyendo desde Venezuela. Viene con toda su familia y se tienen que adaptar al Chile de ese entonces. Hay algunas pistas, muchas historias que se contaban en la sobremesa, después de un almuerzo, y que yo las iba recopilando desde niño. También está la figura de su hermano, tiene un hermano que fue escritor, y entonces ahí está un poquito más documentada la vida de esa familia. Y el resto fui llenando muchos espacios con ficción. Y también me aparecieron personajes en esa búsqueda. Hay una especie de pequeño personaje que es un hermano que me empieza a guiar a mí y empezar a buscar pistas no sé, en el registro civil. ¿Qué tiene que ver con el del accidente? Sí, sí, sí. ¿Eso también pasó? Sí. Yo estoy como las niñas preguntando, porque terminé hace muy poco la novela, entonces estoy como extasiada porque, claro, no vamos a contar lo del accidente, pero es muy fuerte todo lo que pasa, y no solamente el hecho de lo que sucede, sino que también las consecuencias que deja. Sí, claro. Ahora yo tuve que también, alguna vez también yo entrevisté a mi abuela. Tenía como esa fijación de que había algo de recoger memoria y de congelarlo. Era una grabación muy antigua, creo que en un MP3 o algo así. Y, ¿cuántos años tenías tú? No, era grande, de haber tenido unos 30 años. Pero mi abuela todavía estaba con cierta lucidez, o mayormente lúcida, entonces grabé harto. Y ese audio, por esas vueltas de la vida, lo volví a encontrar ya habiendo escrito bastante la novela. Y empecé como a ver, este episodio es importante en la vida, empecé a darme cuenta. Y es muy fuerte también de una abuela o un pariente que ya se fue, escuchar la voz y que está contando y da mensajes a sus hijos, etcétera. Es muy... Un ejercicio de memoria, pero también un ejercicio del corazón totalmente esto, ¿no? ¿Qué te dice tu familia con la novela? Todavía estoy en el veremos, ¿sabes? ¿Todavía la están leyendo? Todavía la están leyendo, capaz que me... Son los que más se demoran, las familias son los que más se demoran en leer los libros. Sí, tengo varios lectores de los manuscritos cuando uno se publica. Claro. Uno de esos es mi hermano, que es un muy buen lector, él es más ligado a la ciencia, entonces le gustan los datos y la aprobó, etcétera. Y otros son amigos, entonces no estaban ligados a la historia en sí. ¿Te importan las opiniones de los demás cuando escribes? ¿Cuando les pasas estos manuscritos? O sea, sí, cuando ya paso un manuscrito, evidentemente que sí. Estoy atento a lo que ellos me dicen y normalmente uno tiene... Hay partes del texto que te hacen ruido y si esa persona también te confirma que algo también hace ruido... Vuelves a eso. Volvemos a eso. Pero en una primera etapa, que me gusta que fluya y que es mío el texto, lo estoy haciendo para mí, en cualquier tipo de obra, me gusta como que fluya. ¿Y tienes personas específicas a las que siempre le pasa lo que escribes? Sí, sí. ¿Sí? ¿Quiénes son? Una mi mujer, otra mi hermano, otro un gran amigo, Matías Amoeo, que es escritor, que es argentino. Por ahí van más o menos, y de ahí podemos agregar a otros más de acuerdo a la novela. Pero ellos son lectores siempre, fijos. Importante. Acá hay un uso, hay un cuidado por las palabras, por el lenguaje, una voz poética que está totalmente entrenada, a mi parecer. La poesía, ¿cuánto significa para ti? Soy un lector de poesía un poco más tardío. Sin embargo, en mi familia mi papá quería ser poeta, o fue poeta. ¿Escribía poesía? Escribía poesía y alguna vez estuve en un taller de Raúl Zurita, cuando Raúl Zurita estuvo un tiempo en Temuco, en la Universidad de la Frontera, si no me equivoco. Esto es como muy antiguo. Pero mi papá se juntaba en carretes con sus amigos cuando era joven, era un treintón, y a cierta hora, ponte 3, 4 de la mañana, nosotros vivíamos en una casa de madera de 2 pisos, yo empezaba a escuchar poesía que era de él, como que me despertaba con eso, como que cruzaba la poesía a la madera, así que sí. Una imagen muy poética también. Sí. De otro mundo. Entonces tengo ese feeling quizás con la poesía, pero sin embargo no soy un lector ni tampoco escritor directo de poesía, no. Además que en Chile ser poeta es un título de nobleza y no... ¿Sí? Creo que no me lo merezco, ¿no? Tiene nombre de latifundista, de obispo, de rector de casa universitaria, de banquero, de abogado experto en derecho mercantil, de senador que duerme la siesta mientras sus colegas discuten y resuelven el futuro del país. Se llama Juan de Dios y es uno de los abuelos de Josefina. Ella jamás lo conocerá,
porque muchos años antes de que abra los ojos y respire por primera vez en su natal Mérida, su abuelo yacerá al lecho de muerte por culpa de algo tan insignificante como el mosquito que le ha insuflado el virus de la fiebre amarilla. Suena bonito cuando lo lee otra persona. Suena bonito, pero es que además es bonito. La manera de contar esta historia y de ir aproximándonos al universo de Josefina nos hace como tocarla, sentirla, verla cerca. Tu abuela ya murió. Sí. ¿Hace cuánto tiempo? 7 años aproximadamente, por ahí. ¿Y qué crees que le hubiera pasado si hubiera alcanzado a tener el bosque sumergido? A ella le habría encantado ser protagonista de una novela. ¿Te lo dijo alguna vez? No tuvo que decírmelo, pero sí. Y era muy buena lectora, escritora de cuentos. Alguna vez pensé ponerle esta novela La Cuentista, por ella. Bueno, está explicado en la novela para no entrar en detalles. Léanla, cómprenla, búsquenla, difundan. Parte de sus cuentos están ahí, o de las ideas de los cuentos que ella escribió. Y sí, siempre ella vibró mucho con la literatura. La literatura estuvo muy cerca, ella escuchaba tertulias detrás de un biombo porque su hermano era escritor. Entonces, cuando se juntaban esta gente a conversar, ella era mucho más pequeña y escuchaba así, mirando por una rendija. Entonces siempre a nosotros nos inculcó como querer leer y escribir. Era como algo natural o normal, pero de manera súper orgánica, no como una cosa impositiva. Creo que ahí también hay una especie de referente de lecturas o de libros. Por ahí nos hacía un curso de competencias de quién escribió una historia. Y eso era para que no nos matáramos esperando en las vísperas de una Navidad la celebración que salían los regalos que hace de aquí a las 12 y a los primos nos hacía escribir historia. O en otras instancias también. Creo que está ella y creo que le habría gustado a ella. Espero. Esperemos, a ver qué nos dice en algún sueño. Me pasa que a medida que iba leyendo el libro sentía que no lograba saber hacia dónde iba hasta la página 50. Digo la página 50 por decir la 51 o la 52. Yeah. Pero fue a partir de ese momento que supe que había una dirección. ¿Cómo fue el proceso escritural desde el inicio hasta el final? Como decía, fue un trabajo distinto a lo que yo he hecho antes. Hubo un primer borrador que se hizo, yo creo, en unos 2 meses y medio. Como yo quería un tono más cercano, más confesional, trabajé mucho con audios. Grabé, no sé, creo que un poco más de 1000 minutos de audio, y a medida que hablaba, lo escuchaba y iba corrigiendo y después lo transcribía y a partir de eso reescribía y corregía. Esa es una primera etapa y luego empecé con corrección y a añadir capítulos que a mi juicio faltaban, espacios que quería que el lector conociera y donde eso ya es una escritura más normal. Y también lectura de ciertas novelas y también buscando cuentos de ella que alguna vez pillé en alguna antología, tratando de meterme un poco, haciendo con la dificultad que eso tiene, un personaje que es mujer y que fue un pariente mío, pero no quería tampoco hacer una cosa textual. Claro. Es una especie de lo que ella quizás podría haber sido. Me gusta mucho, es por eso, el epígrafe que leíste, que lo encontré al final, cuando ya estaba lista la novela y que habla que una mujer o una persona puede ser muchas a la vez. Eso me gusta. Hablemos de los paisajes. Hay la portada es la de un volcán que todos conocemos, pero además está Santiago, está Licanray, está Valparaíso. Y tú naciste en Temuco. Sí. El año 1975. Qué viejo ya. ¿Cuánto de esta geografía te impacta a ti en lo personal? A mí me impacta mucho el sur. O sea, yo crecí en el sur, nací y crecí en el sur. O sea, para mí el bosque es algo común y corriente. Caminar en el campo y perderse horas de horas en potreros y buscar insectos, esa es mi infancia. Es absolutamente. Tengo un GPS natural en lugares agrestes o de vegetación. En la ciudad me pierdo fácilmente. No soy una persona que tenga buena orientación en lugares como de más construcción o de calles, pero en el campo sí. Y creo que sí, por eso está esa ligazón con el sur. Mis abuelos también iban de vacaciones a Licanray, cuando Licanray debe haber sido una cosa ínfima.
bueno, Valparaíso es el lugar donde ellos llegan como inmigrantes, llegan desde Venezuela, están un primer tiempo en Valparaíso. Por esas casualidades yo también estudié y me tocó vivir un par de años en Valparaíso. Para mí es una ciudad también fundamental, una ciudad, alguna vez lo he dicho, escuela para mí. Escuela porque la diversidad que existe en Valparaíso no hay en otra ciudad. No solo de paisajes, sino que de seres humanos que habitan ahí son geniales. Y bueno, y Santiago es la ciudad donde yo estoy ahora y también es la ciudad que sale en esa novela donde yo llegaba desde Temuco, me subían apenas terminaba el colegio a un bus o al tren, usted se va como adelantado con su hermano antes de Navidad. Y mis papás llegaban en las vísperas de Navidad y nosotros ponte del 10 o el 12 hasta Navidad estábamos acá. Entonces Santiago es un Santiago que ya quizás no existe, que podía jugar fútbol en la calle, está ligado a mis primos, mi familia, que no nos podíamos ver tanto por la distancia, pero creo que eso está en la novela, espero. Ha sido distinguido en varios concursos literarios, juegos de Gabriela Mistral, Pedro de Oña, Semillas para la Memoria del Bicentenario de Chile. Dije, ¿me faltó alguno? Es que no me lo sé. Sí, yo creo que sí. Fuiste becario de la Fundación Pablo Neruda, también de la Escuela de Escritores del Centro Cultural Ricardo Rojas de Buenos Aires. Viviste 2 años en Argentina. Sí. Se nota que te la has currado, como dicen los españoles, porque hay novelas, hay publicaciones, hay premios. ¿Cómo es ser escritor hoy día de 42 años en Chile y en el mundo? Ser escritor hoy en día, wow, es ser un ser humano, creo yo, común y corriente, pero que a veces tiene una antenita que percibe la realidad quizás de una forma distinta y la trata de procesar a través de las palabras escritas. Para mí no es nadie así como excepcional, pero también sí tiene que cumplir un rol importante dentro de la sociedad. ¿Tú sientes que lo estás cumpliendo? Trato, pero tampoco me gusta pregonar como esto es lo que hay que hacer, esta es la verdad, porque creo que ahí uno se puede equivocar de manera rotunda. Me gusta el rol de dar rostro, qué sé yo, si estoy hablando de la inmigración en este libro, darle rostro con una historia que puede ser una de las tantas posibles, la historia de mi abuela. Más ahora, por ejemplo, en el presente de Chile, de cómo está fuerte la presencia de otro tipo de seres humanos que no nacieron en este país. Qué sé yo, muchísimo. Podemos ver las estadísticas que pueden ser datos duros, súper necesarios, pero si uno incluye una historia puede iluminar tal vez o mostrar una realidad. Además ganaste el premio del Círculo de Críticos del Arte de Chile también, el 2016. Sí. Y te has dedicado a la enseñanza de la escritura creativa. Y eso creo que es muy importante conversarlo en el programa porque uno que ha estudiado o que la enseña también, la conoce de cerca, pero probablemente mucha gente está escuchando y dice él es profesor y ha llevado a colegios públicos o a escuelas públicas la enseñanza de la escritura creativa. ¿Cómo es eso? Es un trabajo que a mí me gusta mucho. Trabajo, como bien tú dijiste, en escuelas públicas. Ahora este año, por ejemplo, estoy en María Pinto con un segundo básico, también en Renca, por ejemplo, con un sexto. Y comparto un año en un programa que se llama Acciona, que es del Ministerio de Cultura. Comparto mi oficio. Entonces, ahí trato de encontrar herramientas para enseñarle a chicos que inicialmente no saben de qué viene el taller y a veces no quieren y es legítimo. Es todo un proceso para mí. Ahora, por ejemplo, con los niños tan pequeñitos, primera vez que me enfrento a niños así, estoy tratando de incluir muchos elementos de juego para enseñar escritura creativa. Dados, no sé, como hacer como ludos y juegos para enseñar. Para mí es un desafío clase a clase y es súper bonito, es un clave de la tierra, yo creo. Me permite como decir, bueno, esta es la realidad. Estos chicos yo les enseño y vienen en mundos que quizás yo no conocería y son súper geniales. En general me lleno de energía y lo paso muy bien en esos talleres. Diego, la literatura que corre riesgos, eso dijiste que te interesaba en alguna entrevista o alguna vez, lo leí en algún lugar. Cosas que uno dice sin Cosas pensar. Que uno dice y se arrepiente. ¿Crees que tomaste riesgos en El bosque sumergido? Sí, bueno... es como de cerca decirlo, pero sí. Sí, de partida no es una novela del yo que esté trabajando solo con la biografía de uno. Hay elementos fantásticos acá que para mí son importantes y que también me gustan mucho y que historias que yo escuché y que las incorporé.
También hay una especie de fusión, qué sé yo, entre una crónica con la autobiografía, en tomar retazos de lo que puede ser la historia de una familia, pero también reinterpretarlos. Yo creo que sí, que tomé riesgos. Si no tomo riesgos, y a mí como que algo me empiezo a tomar distancia del texto. Es extraño, pero tiene que tener como un desafío, un pequeño desafío para mí, y que me entretenga. Y sí, me entretuve mucho con esta historia. ¿Qué fue lo más bonito que te han dicho los que la leyeron ya? ¿Qué fue lo más bonito? Es difícil, pero en algunas partes me dijeron, en esta parte como que fue imposible que no me aparecieran unas lagrimitas y que no pudiera como quizás llorar, sí, o no identificarme con ella, con la protagonista, que es Josefina, en esta situación. Y cómo ella, a pesar de la adversidad, encontró herramientas para salir de las problemáticas que estaban. Eso me ha gustado mucho. Las ganas de explorar en la búsqueda de un estilo y de una estética son intensas en esta escritura, que por lejos se ubica en un sitio destacado dentro de las últimas narrativas, dijo Patricia Espinosa en las últimas noticias sobre la extinción de los coleópteros. Sí, fue muy generosa. ¿Fue muy generosa? Sí, fue generosa, pero también se agradece, si uno tiene que agradecer cuando no sé, como te piropean o te consideran que algo está bueno. Siempre venimos de una cultura que es más de la crítica más destructiva, y a mí me sirvió, o sea, es bonito cuando dicen que algo les gusta. ¿Te sirven las críticas literarias en general? Sí, sabes que sí, y ahora estoy leyendo bastantes críticas literarias. También leo hartas cosas como de la academia, más o menos qué se opina de tal materia. Antes no lo hacía, pero ahora creo que es necesario. ¿Crees que es un lugar que es importante para los escritores, para las escritoras? Revisar lo que se escribe de otro, incluso antiguamente. Sí, yo creo que cuando uno quiere investigar o adentrarse en una temática es súper importante. ¿Qué se dice del género fantástico, por ejemplo? ¿O qué se dice acerca de la memoria, del tema de la memoria? Tampoco creo yo que una crítica, este es un camino de tan largo plazo que una mala crítica tampoco te tiene que desestabilizar, porque tú entiendes, tú lo debes saber, cuando los escritores hacen una obra o un trabajo, saben que hay muchos años más todavía para corregir, para decir, bueno, acá metí las patas, voy a hacer un nuevo libro que de mejor no sé. Pero yo siento que sí sirve. Perfecto, muchas gracias, Diego. ¿Algo que nos quieras comentar? ¿Algún libro que venga en camino? ¿Algún proyecto? ¿Alguna papita que nos tengas? No, ahora estoy sumergido en una novela juvenil con dos protagonistas mujeres, que era una novela que iba como en primer lugar y de repente apareció estaba escribiéndolas en paralelo y se impuso. Pero ahora sí, me gané una beca para eso, así que estoy re contento y esperemos que salga pronto. ¿Es importante el universo femenino en tu literatura? ¿Sabes que lo pensaba? Sí. Bueno, a mí me criaron mujeres, o sea, de partida. La crianza es como ahí importante, sí. Muchas gracias, Diego Vargas Gaete. Entonces, todos y todas que han invitado a leer El bosque sumergido, un muy bonito libro que va a dar que hablar probablemente en los próximos meses y años, porque ya sabemos que esto es de largo aliento. Sí, gracias por la invitación. Gracias a ti, gracias a ustedes por acompañarnos en un nuevo capítulo de Lo Justo y Necesario, y nos vemos la próxima semana en El Periodista TV.